Esta noche vamos a hablar acerca del ultrasonido de rodilla, especialmente acerca de la zonoanatomía que debemos abordar cuando estamos haciendo un estudio completo de la rodilla, un estudio con cortes avanzados, donde vamos a escudriñar en toda la anatomía de la rodilla. Vamos a empezar desde proximal a distal y yo siempre voy a tratar de explicarles cómo yo hago mi protocolo de estudio. Generalmente empiezo con cortes transversales o longitudinales a nivel de la región femoral en la cara anterior y a este nivel específicamente. ¿Por qué? Porque a este nivel vamos a ver estructuras muy importantes como son los bastos medial, basto lateral, el recto anterior y profundamente el recto o el vasto intermedio o crural, que son los cuatro músculos que van a conformar ese músculo tan importante de la región femoral, que es el cuádriceps femoral, que todos conocemos. Debemos desde luego conocer esas cuatro estructuras o esos cuatro vientres musculares que lo conforman, porque son los que van a dar origen al tendón cuadricipital que veremos más adelante. Entonces, debemos evaluar esas regiones musculares. Fíjense que acá tenemos que más superficialmente y hacia el centro de la línea media, en corte transversal, vamos a ver a esta estructura que es el recto anterior. Hacia los laterales vamos a ver lo que es el vasto lateral y el vasto medial, como dos vientres musculares que van a formar parte de este cuarteto que va a dar esa estructura al cuádriceps femoral. Y el músculo más profundo, pegadito, adherido a lo que es la cortical femoral, es esta estructura muscular o vientre muscular que vemos acá, que es el músculo crural o vasto intermedio. Son los cuatro músculos. Entonces repetimos, vasto lateral, vasto medial, recto anterior y el vasto intermedio conforman juntos el cuádriceps femoral que me va a permitir tener la referencia de de los cuatro músculos que van a dar origen al tendón cuadricipital. Además, ellos pueden sufrir de ruptura. Vamos a ver el video que les grabé para que vean que ese corte transversal nos va a mostrar perfectamente cada una de las estructuras, ¿ves? El recto anterior, el vasto medial, lateral, perdón, el vasto medial y el crural o vasto intermedio. Las cuatro estructuras que debemos evaluar o masas musculares que van a conformar el cuádriceps femoral. Seguimos bajando, vamos ahora hacia más distal, sobre todo colocando el transductor en esta posición, una posición vertical o siguiendo un eje que sea paralelo al eje largo de la extremidad. Lo colocamos sobre la cara anterior de la rodilla, dejando la marca hacia el extremo cefálico o hacia el extremo más proximal de la extremidad y el lado contralateral hacia el polo superior de la rótula, que está acá. Al hacer esos cortes, nosotros aquí vamos a tener que identificar desde luego el tendón cuadricipital, que es un gran tendón que está a este nivel, que está formado o que se origina en esos cuatro vientres musculares que les acabo de mencionar anteriormente, ¿cierto? Pero debemos tener un esquema anatómico bien claro para entender cómo se va a comportar este músculo o cómo se va a mostrar por ultrasonido. Esos cuatro vientres van a generarme este tendón que se va a insertar a nivel de lo que es el polo superior de la rótula, ¿verdad? Que está conformado de esta forma. Fíjense que es un tendón bastante grueso y ancho que va a abordar la rótula por su extremo superior. Las fibras más superficiales, estas que están acá, vamos a imaginarnos que podemos dividir en cuatro porciones en la estructura de este tendón. Las más superficiales, las que van más superficiales, ellas generalmente van a hacer las del recto anterior y se van a continuar por encima de la rótula hasta entremezclarse con el tendón rotuliano a este nivel. Las fibras que están en el medio generalmente van a pertenecer a los bastos lateral y medial y se van a insertar un poco por detrás de lo que es las fibras del recto anterior y a nivel de la rótula. Y las más profundas pertenecen al músculo crural o vasto intermedio y ya se van a insertar a nivel del polo superior de la rótula, de luego un poco más posterior a las anteriores, un poco más superior, como lo quieran ver. Es importante que ustedes entiendan que no es una estructura
fibrilar en su totalidad la que vamos a ver, sino que estos tendones en sí, fíjense, las fibras superficiales del recto anterior, acá veríamos las fibras de lo que son los bastos y más profundamente las fibras del crural, pero fíjense que hay como unos planos grasos de separación muy diminutos, muy delgados, que me van a producir una imagen característica en la ecografía. Entonces, entiéndase que hay unos planos de separación grasa muy pequeños, lineales, entre esas estructuras tendinosas. Esta imagen para recordarles que la forma adecuada de estudiar la rodilla es con una pequeña flexión a por lo menos 30 grados, que es lo recomendado, ya que tener la rodilla en hiperextensión no es lo normal para el estudio. De hecho, es una maniobra que hacemos para explorar la presencia de líquido en el receso subcuadricipital o pulsa suprarrotuliana y para explorar también lo que es el comportamiento de las fibras del tendón cuadricipital. Obsérvese que colocando el traductor en esta forma, como yo les decía anteriormente, ustedes van a poder ver esta estructura muy bonita, separada por planos grasos. También van a poder ver estos paquetes adiposos dentro de lo que es el receso subcuadricipital, que son los recesos grasos prefemoral y el receso suprapatelar normales de ver en una ecografía o en una resonancia magnética. Miren la similitud de esta imagen con la imagen por resonancia magnética de lo que es el tendón cuadricipital a este nivel. Déjame quitar esto de acá, de lo que es el tendón cuadricipital a este nivel, e insertándose acá a nivel del polo superior de la rótula. Fíjense el receso, perdón, el paquete graso suprarrotuliano, el paquete graso prefemoral, y de luego aquí puede haber una pequeña cantidad de líquido normal dentro de lo que es la bursa suprarrotuliana o receso subcuadricipital. Fíjense que esto se correlaciona perfectamente bien con la ecografía, receso, perdón, paquete graso suprarrotuliano, mírenlo acá, triangular. Miren el paquete prefemoral graso acá, fíjense cómo lo dibujamos perfectamente acá, y el tendón por encima de todo esto. Fíjense que hay unos planos lineales que pueden ver pequeñitos, hipoecoicos entre lo que son los haces de fibras hiperecoicas, que son esos planos de separación grasa que les decía que están presentes en este tendón y me permiten hacer como que de forma generalizada decir que estas fibras que están acá y se continúan por encima de la rótula son las del recto anterior, las que están en el centro pertenecen al vasto intermedio y lateral, y las que están más profundas pertenecen a el rural, por supuesto, ¿no? Pero ahora vamos a ver un videíto de cómo se ve esto realmente cuando hacemos la exploración, pero posterior a esta imagen que les presento a continuación, porque aquí quiero explicarles algo muy interesante que lo vamos a practicar aquellos que están inscritos en nuestro taller práctico, que van a inscribirse, perdón, o suscribirse en nuestro taller práctico con cupos limitados en Valencia y en Caracas. Vamos a tener la oportunidad de hacer las maniobras dinámicas de exploración en estos talleres, maniobras de exploración avanzada, donde ustedes van a entender que cuando estudian la pierna relajada, no hay una extensión de la pierna. Ustedes pueden ver, producto de la anisotropía, estas zonas hipoecoicas a nivel de la inserción o de la entesis del tendón. ¿Qué sucede? Que el tendón a este nivel, cuando se va a insertar sus fibras, ellas se encorvan un poco. Eso hace que la insonación que estemos dando al tejido en ese momento no sea la apropiada, es decir, de 90 grados, y hace que se vea este tejido hipoecoico que muchas veces van a confundir con tendinosis, no siendo, no tratándose realmente de una tendinosis, sino de un efecto de anisotropía. Nosotros estamos obligados a hacer maniobras como esta, donde pedimos la extensión de la rodilla o de la pierna para que nosotros logremos evidenciar, número uno, que desaparezca esa anisotropía a nivel de la entesis, o que más bien se perpetúe o se acentúe, lo cual nos ayuda con el diagnóstico, sobre todo si es un paciente con clínica, y además que pueden aparecer pequeños derrames a nivel de lo que sería el receso subcuadricipital, ¿ok? Con esta maniobra, fíjense que este es el mismo paciente sin maniobra. Con maniobra podemos evidenciar una pequeña cantidad de líquido a nivel del receso
cuadricipital, aquí están los recesos grasos que le decía o los paquetes grasos y tenemos el tendón que también presenta unos cambios durante esa maniobra. Hay otras maniobras que les enseñaré como la maniobra de punta y tacón, donde ustedes van a poder hacer en vivo esto y verificar los efectos de la anisotropía que tantas veces nos hacen equivocarnos. Entonces vamos a ver un poquito los videos. Vamos a empezar con este de acá. Miren cómo seguimos el tendón. Hay un poquito de anisotropía, jugamos con él, vemos que sí hay un cambio a nivel de lo que es la conexidad de la entesis del tendón debido a que modificamos el patrón o el ángulo de insonación. Entonces, vemos definitivamente todo ese componente de las fibras, de las fibras tendinosas, las más superficiales recto anterior, las del centro, el vasto lateral y medial, y las más profundas, el vasto intermedio. Fíjense que hay esas líneas negritas, hipocoicas, que de alguna manera separan unas fibras de otras, ¿ok? Eso ya vimos que anatómicamente es de esperarse a nivel de estas estructuras. Mírenla cómo se ven acá, el patrón fibrilar característico, pero hay como unas zonas hipocoicas intercaladas entre los distintos haces de fibras tendinosas de los distintos vientres musculares o los diferentes vientres musculares. Recordar que por encima de la rótula se continúan las fibras del tendón del recto anterior que se entremezclan, se unen a ya al tendón rotuliano hacia el extremo más distal y hacia el polo inferior de la rótula donde se origina esta otra importante estructura que vamos a estar viendo a continuación. Pero, sin embargo, también nosotros debemos hacer cortes transversales donde en estos, a este nivel y a nivel de del polo superior de la rótula, vamos a poder ver el tendón en su corte transverso, muchas veces dejando en evidencia pequeñas roturas o alteraciones focales o difusas del tendón en este eje que también es muy importante su exploración. Veamos, esto a mí me encanta hacerlo, en la última práctica que tuvimos con la gente de Mintra y de Caracas, tuvimos un equipo portátil de alta gama donde pudimos hacer unos estudios muy bellos haciendo el Panoscope o lo que le dicen cortes extendidos o cortes panorámicos, donde usted puede deslizar el transductor y ver toda la extensión de este tendón del cuadricipital a este nivel, las fibras del recto anterior, cómo se entremezclan con el tendón rotuliano que a este nivel se origina y se inserta a nivel de la TTA en la tibia más distalmente, siguiendo toda esta línea de estudio a nivel de la cara anterior de la rodilla, podemos obtener en equipos que tienen esta modalidad una vista tan hermosa como esa, lo cual le da un profesionalismo increíble a nuestros informes ecográficos cuando mandamos estas imágenes. Bueno, ya hacia el polo inferior de la rótula, vamos a ver que se origina una estructura muy importante que les voy a dibujar, que es esta, es el famoso tendón rotuliano. Es una estructura súper importante, profundo a este, vamos a tener la grasa de Hoffa. No olvidar que en la cara anterior de la patela podemos tener una bursitis prepatelar porque hay una bursa allí que solamente la vamos a ver cuando está patológica. No olvidar que en el extremo distal del tendón patelar profundo a él y superficial a él, hay dos bursas más, la infrapatelar superficial y profunda, que también podemos ver alteradas cuando hay patología. Debemos siempre tener un adecuado conocimiento de la anatomía para poder entender los cambios que vamos a ver en la imagen. Ahora, fíjense que acá está la imagen esquemática, el sitio donde generalmente realizamos los cortes en la pierna, desde el polo inferior de la rótula hasta esto que podemos palpar con nuestros dedos, que es como una saliente ósea que está a nivel de la cara anterior de la tibia, conocida como tuberosidad tibial anterior. Colocando el transductor en esta posición vertical, vamos a tener un corte tan bonito como este del eje longitudinal del tendón, y colocando el transductor en este corte, vamos a tener un eje corto que les mostraré a continuación después de esta lámina. Vamos a ver el video que les preparé para este tendón. Obsérvese cómo a nivel de lo que es el polo inferior de la rótula se origina el tendón rotuliano, ¿ok? Y como su patrón fibrilar es conservado, tiene un grosor aproximado de 4 a 6 milímetros. Recuerden que el grosor puede variar de un
paciente a otro. Nosotros por eso vamos a jugar más con la comparación de un miembro con el otro. Y este es el patrón bello, hermoso, normal de un tendón rotuliano sano, de un paciente sano y por lo demás deportista, en este caso ciclista. Vamos a ver, aquí vimos el extremo proximal, vamos a pasar ahora a ver el extremo distal, ¿ok? Donde vemos la inserción a nivel de la tuberosidad tibial anterior del extremo distal, donde pudiéramos encontrar este nivel, bursas inflamadas en casos patológicos como la infrapatelar profunda o la superficial. Esta es la entesis o la huella insercional del tendón a este nivel. Muy bonito, haciendo este corte vertical, deslizando desde el borde inferior de la rótula hasta la TTA, vamos a conseguir estas estructuras tan hermosas. No olvidar echarle un ojo a la grasa de Hoffa. Tenemos patología de la grasa de Hoffa como la jofitis, pero hay otras muchas más complejas. Este, en el corte transversal, usted va a poder ver este corte, va a observar un tendón muy bonito con un famoso patrón denominado en sal y pimienta, la grasa de Hoffa profunda L, y fíjense que esta imagen esquemática se correlaciona mucho con el corte transversal que hemos hecho en este pequeño video que les preparé para que puedan divisarlo. Miren cómo se ve el tendón, ¿ok? A este nivel con su famoso patrón en sal y pimienta, como puntos hiperecogénicos intercalados con puntos hipoecogénicos. Patrón habitual de esta estructura, muy importante. Acá quise mostrarles que cuando nosotros, no en esta posición con la pierna flexionada, vamos a buscar en esta zona, como les mostraré más adelante, otra estructura muy interesante que les dejaré. No les mencionaría en este momento, sino más adelante para que vean lo interesante y la profundidad de lo que podemos abordar con el estudio. Vamos a ver también algo que muchas veces se pasa por alto en los estudios, eh, sobre todo cuando se está empezando en ultrasonido musculoesquelético, y es que hay una estructura muy importante que se llaman retináculos. Los retináculos son estructuras fibrosas que están en los laterales de la rótula y que estabilizan a la misma. Generalmente es una estructura muy compleja que se va a derivar en la cara medial de fibras o aponeurosis que viene del vasto medial y del semimembranoso, que se van a ir hacia el polo superior y medial de la rótula. Inclusive varias de sus fibras se entremezclan con el tendón rotuliano medialmente, y del otro lado vamos a tener que el protagonista va a ser el vasto lateral y la cintilla del tracto iliotibial. Me van a aportar fibras que de alguna manera van a ser como un capuchón aquí, como un capuchón de fibras que me van a mantener esto como estable, como una especie de retináculo que me mantiene la rótula allí en su posición, me lo mantiene estable, unos estabilizadores laterales y mediales, por verlo de alguna forma, pero muchas de sus fibras se van a extender hacia inclusive el tendón rotuliano, porque como les dije, es una estructura muy compleja. Vean acá lo que les digo, esta es la rótula, la grasa de Hoffa, la rótula por acá arriba, y miren cómo hay unas fibras, un capuchón que viene y de alguna manera estabiliza, de este lado también, estabiliza a la rótula manteniéndola en su posición ideal. Cuando hay lesiones de esta estructura, generalmente va a ser el paciente, va a verse más proclive a padecer de luxaciones rotulianas. Fíjense acá en esta imagen de resonancia magnética, cómo vemos hermosamente estos retináculos, estos estabilizadores laterales y mediales, cómo se extienden, son hipoecoicos de los polos lateral y medial de la rótula hacia lo que es la tibia, o se continúan con las fascias de los músculos que les mencioné, o inclusive se llega a entremezclar todo este conjunto de fibras a nivel del extremo más distal con lo que es el tendón rotuliano, observándose imágenes como esta, donde vemos ese conjunto de fibras, como ven acá todo este tejido fibroso que comunica la rótula con la tibia, o acá, fíjense que hay estructuras ecogénicas que me van a comunicar la rótula con el fémur, o en este caso la rótula con el fémur también, y vamos a mostrarles ahora los videitos que le preparé o el videito que le preparé. Miren acá, como más a nivel proximal vemos que la fascia muscular de los músculos que le mencioné de un lado o del otro, sea medial o lateral, se va a continuar con un tejido fibroso, un tejido fibrilar que va a conectar
con el extremo superior, lateromedial de la rótula. ¿Ok? En este caso, pero si bajamos un poco más, vamos a ver que entre la rótula de este lado y, por ejemplo, el cóndilo femoral de este otro lado, saltan unas fibras que van a generar estabilidad entre estas dos estructuras, van a estabilizar principalmente a lo que es la rótula, ¿ok? Es parte de lo que es ese complejo estructural llamado retináculos lateral y medial, que muchas veces lo simplificamos, pero realmente tiene un alcance mayor. Y lo que le decía es que pueden comunicarse con lo que, o sea, algunas fibras van a comunicar con el tendón rotuliano en este corte muy hermoso que sacamos hoy en la mañana. Fíjense cómo podemos ver acá que esas fibras van a conectar con el tendón rotuliano. Miren, acá está el tendón rotuliano y esas fibras conectan perfectamente con el tendón rotuliano. Parte esencial o parte estructural compleja de lo que son los retináculos. Nosotros debemos hacer esos cortes para estudiar adecuadamente el retináculo en un estudio de ultrasonido avanzado. ¿Ok? Entonces, este es uno de los cortes que le decía que también tenemos que hacer, es cuando flexionamos más la rodilla del paciente, vamos a tener acceso, sobre todo poniendo el transductor en esta zona del lado medial o del lado lateral, como un poquito en forma de V. Eso se lo voy a explicar bien en los talleres prácticos a aquellos que decidan inscribirse en nuestros talleres prácticos de un día intensivo en reentrenamiento ultrasonido musculoesquelético avanzado. Fíjense que podemos ver estas estructuras que son los cuernos anteriores, tanto medial o lateral, porque por ultrasonido vamos a poder ver cuerno anterior, cuerno posterior y vamos a poder ver también el cuerpo del menisco. Fíjense que el cuerno anterior se ve muy hermosamente, una estructura triangular que está entre las superficies articulares fémoro-tibial, ¿ok? Y que, como les enseñaré en estos talleres, haciendo unas maniobras específicas, podemos tratar de generar su extrusión y verificar si ellos funcionan adecuadamente con estudio dinámico. En el estudio de ultrasonido musculoesquelético debemos conocer la biomecánica de las articulaciones para así nosotros hacer un estudio donde evaluemos la biomecánica en vivo y en directo con nuestro transductor allí colocado viendo qué es lo que sucede. Eso lo vamos a aprender. Fíjense acá cómo colocando el transductor por encima de la rótula con la pierna prácticamente la rodilla en máxima flexión o una flexión bastante importante, podemos observar también el cartílago femorotroclear. Ok, y debemos entender, aquí hay varias cuestiones anatómicas a recordar. Recordar que de un lado la pendiente es más inclinada y corta que del lado lateral, donde vean que es un poco más poco menos inclinada y más extensa la superficie articular a este nivel, pero debemos estudiar el grosor, la uniformidad de este cartílago, que no hayan signos en los que tengamos, por ejemplo, situaciones donde la ecogenicidad se ve alterada o haya un patrón hiperecogénico en alguna enfermedad por depósito, artrosis. Artropatía microcristalina, depósito de pirofosfato de calcio, gota, cualquiera de estas situaciones que pudieran generar o pérdida del grosor o ausencia del cartílago en tantas situaciones que pueden ocurrir a este nivel que vamos a poder abordar por ecografía y que de seguro hablaremos en mayor detalle en la clase de patología. Ahora, vamos a la cara medial. En la cara medial, generalmente adoptamos o pedimos al paciente que adopte esta posición. Hay tres estructuras importantes que nosotros vamos a evaluar, principalmente el ligamento colateral medial y vamos a evaluar el menisco mm, también medial, específicamente su cuerpo, y una estructura muy importante que está hacia la cara anteromedial, que es la inserción anserina compuesta por estos tres músculos, el sartorio, el recto interno o gracil y el otro sería el semitendinoso. Las tres estructuras que me conforman la pata de ganso. ¿Cómo nosotros hacemos esto? Bueno, evaluar el menisco, generalmente lo que hacemos principalmente desde un inicio, colocamos el transductor en la línea interarticular en esta posición o un poquito inclinado y vamos a obtener, al ver la línea interarticular o la línea articular, vamos a ver esta estructura triangular hiperecogénica uniforme entre las dos superficies articulares
que respeta los bordes articulares, que no abomba al ligamento colateral medial. Ese es el menisco, el cuerpo del menisco. Pero fíjense que vemos una estructura hipoecóica que se extiende por encima de ella y que se va a ir hacia la cara anteromedial, perdón, de la tibia. Ese es el ligamento, el famoso ligamento colateral medial. Voy a tratar de dibujárselo más bonito. Aquí, ven. Ese es el pulso, se me va. Ese es el ligamento colateral medial. Pero ojo, ese ligamento colateral medial tiene unas fibras superficiales y unas fibras profundas que son los componentes que nos interesan muchísimo, estos dos que están acá. Estos componentes son el menisco femoral y el menisco tibial. Y el problema o la importancia de saber que existen estas fibras profundas es que cuando hay una ruptura de este ligamento y están afectadas esas fibras profundas, ellas tienden a desgarrar el menisco porque están intrínsecamente unidos, están muy entrelazados allí. Entonces, las lesiones de estos componentes profundos van a verse asociadas a desgarres meniscales en la gran mayoría de los casos. Ya en un momento les estaré hablando también de esta estructura que está siguiendo el ligamento colateral medial, yéndonos hacia la cara anteromedial de la rodilla. Vamos a encontrar la inserción de los tres músculos que conforman la inserción anserina, como lo son el sartorio, vamos a hacerlo aquí, el sartorio, el gracil y por último, que casi no se ve aquí, el semitendinoso. Tres estructuras que vamos a evaluar. Vamos a ver un videíto. En las prácticas les voy a enseñar una técnica bien chévere que tienen que verla en vivo de cómo no vamos a pelar nunca esta inserción anserina. Hay una estrategia. Seguimos aquí el ligamento colateral medial. Vemos el menisco, ¿verdad? Y aquí estamos viendo las estructuras del ligamento menisco femoral, menisco tibial y las fibras del ligamento colateral medial superficial. Y debemos verlo así para nosotros entender. Esto se estudia con maniobras dinámicas para tratar de generar cambios en lo que es el menisco, por ejemplo, explorar si se extruye, si hay una extrusión durante la exploración biomecánica con ultrasonido de la articulación. Y bueno, es parte de nuestro estudio de ultrasonido esencial. Ya va. Ajá. Continuamos acá. Entonces, fíjense que les decía que nosotros podemos ir bajando en corte transverso desde el tercio proximal de la pierna hacia abajo, hacia distal. Vamos a encontrar lo que son estos músculos, el sartorio, que como ya vimos es prácticamente un vientre muscular que se extiende muy distalmente y después se convierte en tendón justo antes de llegar a la inserción anserina. Por eso vemos este vientre mucho más proyectado hacia esta zona, mientras que posterior a él, ok, vamos a ver el recto interno gracil y el semicondilo. Son los tres famosos tendoncitos, en este caso el vientre muscular de la pata de ganso, lo podemos seguir desde cortes hechos a nivel distal de la piel, de la región femoral. Pero el corte que casi siempre se hace, además de este que me gusta incluirlo en los protocolos, es el que les mostré, donde vamos a buscar la inserción en un corte longitudinal oblicuo donde vamos a tratar de ver estos tres óvalos hiperecogénicos, que son las fibras tendinosas de esos tres músculos que se entremezclan aquí. Muchas veces no lo vamos a ver así diferenciaditos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vemos eso en el video? Bueno, vamos a ver, seguimos el ligamento colateral medial, las fibras superficiales, llegando hasta esta excavación que hay hacia la cara anteromedial de la tibia, y allí vamos a encontrar lo que son esas estructuras hiperecogénicas que están a nivel de esta zona, que son las famosas fibras de la inserción acerina. Acá hay una bursa, pendiente con eso, podemos encontrar alteraciones de la bursa en el contexto de una bursitis de la inserción acerina. Cara lateral, en la cara lateral de la rodilla vamos a explorar varias estructuras, desde luego el cuerpo del menisco, desde luego un gran olvidado que inclusive muchas veces lo han reportado como lipoma en algunos estudios, es el tendón del popliteo en corte transverso a nivel de la fosa poplitea de lo que es la cara lateral de la región
del cóndilo femoral, vamos a tener de igual manera una estructura súper importante que es la cintilla del tracto iliotibial pasando por encima de todas estas estructuras y más internamente el ligamento colateral medial. Pero no es todo, ya vamos a seguir viendo qué más hay acá, pero fíjense que todas estas estructuras debemos analizarlas. Recuerden esta imagen, en un corte hecho a este nivel en la interlínea articular, vamos a poder observar el menisco triangular uniforme, el tendón del popliteo en corte transverso y vamos a poder observar lo que son las fibras de la cintilla del tracto iliotibial, así como las superficies óseas articulares. Desde luego, vamos a ver qué más les preparé aquí. Vean las imágenes que hicimos para ustedes. Acá vemos la interlínea articular, el menisco que está acá, el tendón de la cabeza, el tendón del popliteo. Fíjense cómo se ve redondeado, aparece redondeado a este nivel, muchas veces confundido con una lesión, no es así. Y desde luego vemos por arriba cómo se asoman y de hecho aquí se inserta un poquito lo que son las fibras del tracto iliotibial. Entonces, es importante que ustedes manejen eso. Tracto iliotibial aquí arriba, ¿ok? El menisco aquí abajo y por acá aparece el tendón popliteo. Les voy a mostrar el video nuevamente. ¿Ok? Popliteo, menisco y cintilla del tracto. Acá menisco, el popliteo redondito más visible y cintilla del tracto acá, el patrón fibrilar. Pero fíjense que la cintilla la estudiamos en un corte específico que hacemos a este nivel. Nos venimos por encima del cóndilo, vemos esa fibra y la seguimos hasta su inserción a nivel del tubérculo de Hertie, que es esto que vemos acá. Seguimos las fibras hasta su inserción en el tubérculo de Hertie, como se ve acá. Todo esto es la cintilla del tracto iliotibial. Usted sencillamente, como va a aprender en nuestro reentrenamiento, va a ubicar el cóndilo y por encima del cóndilo va a ubicar, por encima de este cóndilo, va a ubicar las fibras de la cintilla del tracto iliotibial, las va a seguir hasta su inserción característica en el tubérculo de Herdí. Fíjense que cuando hacemos el estudio, podemos ver el cóndilo acá, las fibras por encima, las seguimos y vamos a llegar completico al tubérculo de Herdí. El estudio debe ser así, debe hacerse el estudio completo, es más, debemos subir hacia proximal si hay clínica que nos sugiera alguna alteración del tracto iliotibial. Muchas veces confunden el tracto iliotibial con el ligamento colateral medial. La trampa está, o el detalle está en que usted tiene que ubicar la cabeza del peroneo de un lado y el cóndilo femoral del otro, y tratar de ubicar fibras que muchas veces las vamos a ver hipoecogénicas por anisotropía encima de todo lo que es la interlínea articular, pero saltando desde el fémur hasta el peroné. A veces cuando nosotros aplicamos esta técnica, donde tensamos un poquito el ligamento, fíjense cómo se ve de bonito. Se ve tensado, hiperecogénico, mejoramos o eliminamos, mejor dicho, la anisotropía y podemos estudiar perfectamente ese tendoncito, perdón, ese ligamento con esa técnica. ¿Qué más debemos nosotros ver? La cara posterior. Bueno, básicamente las estructuras musculares, de un lado el gastronecmio medial, del otro lado el gastronecmio lateral, debemos ver esas masas musculares, sí, porque sí, lo que le decía anteriormente de que a este nivel, haciendo un corte más hacia el extremo medial, vamos a ver el gastronecmio, vamos a ver el semimembranoso, que como les dije, es una estructura muy importante ubicar porque acá tenemos el tendón del gastronecmio medial, tenemos el semimembranoso y entre ellos dos se meten los famosos y muy controvertidos quistes de Baker. Es una corte que debemos hacer sí porque sí. Y bueno, desde luego posterior a esto, o más hacia, mejor dicho, más hacia anterior, vamos a ver el recto interno y vamos a ver el sartorio que les dije que es muy muscular, que casi que se vuelve tendón llegando ya a la inserción anserina, que son parte junto al semitendinoso que él se va a ir moviendo en esta dirección hasta hacerse más anteromedial. Van a ser estos tres los tendones de la inserción anserina, pero el semimembranoso no. El semimembranoso no pertenece a la inserción anserina. Lo vamos a buscar en este corte para ver entre el tendón del gastronecmio medial y el semimembranoso la presencia de los famosos quistes de Baker que tantas veces nos encontramos para caracterizarlos bien. Vamos a ver otro video aquí que pusimos acá. Bueno, el gastronecmio medial, ¿ven? Acá está el semitendinoso
Fíjense este grueso, este tendón grueso que está acá como en forma de coma, que se forma, me- eh, que es parte, es el tendón del gastrocnecmio, y entre él y el semimembranoso que está aquí es donde vamos a buscar esos famosos quistes de Baker. ¿Ok? Semitendinoso, gastrocnecmio, tendón del gastrocnecmio, semimembranoso, y aquí se forman los quistes de Baker. Aquí los vamos a ir a buscar. Se forma su cuello, su cabecita, su cuerpo, que son partes esenciales de esa estructura. Ya casi terminando, vamos a valorar lo que son los meniscos también, los cuerpos posteriores, los cuernos posteriores de los meniscos. Miren cómo se ve por resonancia de bonito, hipointensos. Se complementa, se ve igualito por ecografía, como un triángulo hiperecogénico entre lo que es la superficie articular femoral y tibial. ¿Ok? Vean qué belleza. Y eso lo podemos estudiar haciendo un corte en la cara posterior o región popltea de la pierna hacia lateral o hacia medial, dependiendo de cuál de los dos cuernos quiera ver, el cuerno medial o el cuerno lateral, y va a obtener un corte tan bonito como este. Usted va a buscar entre esas dos superficies articulares y va a ver esta imagen triangular hiperecogénica hermosa de un menisco sano cuando es así. Y bueno, eso es un corte sí porque sí, que usted tiene que hacer cuando usted está haciendo un ultrasonido de rodilla. Todos estos cortes son esenciales para poder hacer un buen ultrasonido de rodilla. No podemos descuidar el paquete vasculonervioso, debemos hacer aunque sea una compresión a nivel de la vena poplitea para verificar y aplicar Doppler, verificar que haya buena vascularización, que esté indemne el paquete vascular, que no hayan signos de pérdida de la compresibilidad que pudieran estar asociadas a trombosis o material endoluminal. Y por eso hacemos esto. Y bueno, de luego podemos echar un vistazo a lo que son las estructuras que están allí con ellos, como son el nervio tibial, que muchas veces aquí me dicen que está el nervio ciático. Mentira, el nervio ciático está a nivel más proximal, y a nivel del hueco popliteo está el nervio tibial. Recuerden que hay una división allí, nervio tibial, y está el nervio ciático popliteo externo, le dicen, o el que se va a convertir en última instancia en el peroneo que pasa ya a nivel de la cabeza. Eso lo vamos a abordar en nuestros talleres avanzados, nuestro reentrenamiento avanzado. Van a ver ese corte tan interesante para que aquellos interesados realizar sobre todo algún tipo de maniobra con esa información puedan hacer. Nos despedimos con este corte a nivel de la línea media. Vamos a ver el músculo popliteo. Fíjense que acá vemos el músculo popliteo muy bonito y fíjense que es muy fácil de hacer este corte. Seguimos la interlínea articular y en la profundidad a ese nivel vamos a ver este músculo que es el músculo popliteo. Acá completico. Les vuelvo a colocar el video y espero que esta clase haya sido de su agrado. Y recuerden que ahora en nuestra comunidad, además de hacer las masterclass de actualización, vamos a tener reentrenamientos con cupo limitado en distintos estados